Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy Mauricio, su profe de física. El día de hoy en clase analizaremos el comportamiento de los fluidos en reposo. Para ello, comenzaremos con unas definiciones básicas y principios que debes conocer. Definiremos como presión a la fuerza aplicada de forma perpendicular sobre una unidad de área. Esta fuerza en el sistema internacional se mide en newtons y el área en metros cuadrados. Las unidades resultantes que corresponden a la presión en el sistema internacional se llaman pascales y corresponde a la fuerza aplicada de 1 newton sobre un área de 1 metro cuadrado. Ahora vamos a definir qué es la presión atmosférica. Consideraremos como presión atmosférica a la presión debida a la columna de aire que se encuentra sobre nosotros y depende de varios factores, entre ellos la altura y el tiempo. Al nivel del mar, la presión atmosférica tiene un valor de 1,01 por 10 a la quinta pascales, o lo mismo decir, una atmósfera de presión. Otra magnitud importante dentro de nuestra temática es la presión hidrostática. Consideraremos como presión hidrostática a la presión debida a una columna de fluido a una altura h. En el diagrama que tenemos en pantalla observamos que sobre una persona o un objeto cualquiera de área transversal A se encuentra actuando la presión debida a la columna de un fluido más la presión atmosférica. Esto quiere decir que la presión sobre un cuerpo que se encuentre sumergido en un líquido viene dado por la suma de la presión atmosférica más la presión debida a la columna de un fluido. Esta fuerza que ejerce el agua o cualquier líquido sobre el cuerpo viene dado por su peso, y ya hemos visto que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Adicionalmente, la masa se define como el producto de la densidad del líquido por el volumen que ocupa, y el volumen del líquido se calcula multiplicando el área transversal sobre la que actúa por la altura. De esta expresión observamos que fácilmente se puede cancelar el área del numerador con el área del denominador, con lo que obtenemos simplemente que esta presión viene dada por el producto de la densidad del fluido, por la gravedad y por la altura a la que se encuentre el cuerpo sobre el que está actuando. Ahora vamos con algunos principios básicos que debes conocer. Comenzamos con el principio de Pascal. Pascal nos dice que bajo condiciones de equilibrio, un cambio de presión en cualquier punto de un fluido incompresible se transmite uniformemente a todas las partes del fluido. Un claro ejemplo de este principio es el gato hidráulico, donde una fuerza se aplica sobre un pistón de área transversal pequeña que ejerce una fuerza sobre la superficie de un líquido. La presión aplicada se transmite a lo largo de todo el tubo conector hacia otro pistón de un área transversal mayor, lo que provoca que se tenga una fuerza resultante mucho más grande y así tener suficiente capacidad para elevar al auto que se encuentra sobre esta área. Ahora nos corresponde hablar sobre el principio de Arquímedes. Arquímedes nos dice que un cuerpo parcial o completamente sumergido en un fluido sufre un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. A este peso del fluido desplazado lo llamaremos fuerza boyante. Para su cálculo comenzaremos recordando que densidad de un fluido es igual a la relación que existe entre la masa sobre el volumen y que peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Vamos a despejar ahora la masa de nuestra primera fórmula, quedándonos que masa es igual al producto de la densidad del fluido por el volumen que ocupa. Esta ecuación que hemos obtenido la vamos a sustituir en nuestra ecuación del peso, obteniendo que el peso de un fluido es igual al producto de la densidad por el volumen que ocupa y por la gravedad.
Al ser el volumen del fluido desplazado igual al volumen del objeto, obtenemos que el peso del objeto viene dado por la densidad del objeto multiplicado por el volumen y por la gravedad. Con lo que obtenemos que la fuerza neta que empuja al objeto hacia arriba es el producto del volumen por la gravedad multiplicado por la diferencia de la densidad del fluido menos la densidad del objeto. Muy bien, ahora habiendo hecho esta breve revisión y análisis sobre los fluidos en reposo, vamos con algunos ejemplos. Nuestro primer problema nos dice un cilindro metálico de 80 kilogramos, 2 metros de longitud y un área de 25 centímetros cuadrados en cada base. Si una de sus bases está en contacto con el piso, ¿qué presión ejerce el cilindro sobre el suelo? Como en todo problema de matemáticas y física, debemos comenzar sacando los datos. Aquí los tenemos. Tenemos datos de masa, longitud y el área de la base. Las fórmulas que vamos a aplicar son estas de aquí. Y comenzamos con nuestro ejercicio. Lo primero que debemos hacer es esta transformación de unidades. Todas nuestras unidades deben estar en el sistema internacional, por lo que vamos a transformar estos centímetros cuadrados a metros cuadrados. Y finalmente utilizaremos la fórmula de presión igual a fuerza sobre área para sustituir nuestros datos. Ya hemos visto que la fuerza corresponde al peso y el peso es el producto de la masa por la gravedad. Este producto se divide para el área y obtenemos una presión de 3,1 por 10 a la quinta pascales. Vamos con el siguiente problema. Nos dice, la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 1 por 10 a la quinta pascales. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 40 centímetros por 80 centímetros? Entonces comenzamos sacando los datos del problema. Se nos proporciona el dato de la presión atmosférica y las dimensiones de la ventana que nos permitirán calcular su área. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Fuerza igual a presión por área. Sustituimos el dato de la presión atmosférica y las dimensiones de la ventana. Multiplicamos todo esto en nuestra calculadora y obtenemos que la fuerza es igual a 3,2 por 10 a la 4 newtons. Está claro que una fuerza casi igual, debida a la presión atmosférica en el exterior, evita que la ventana se rompa. Vamos ahora con el siguiente problema. Se nos pide que calculemos la presión originada por un fluido en reposo a una profundidad de 76 centímetros en agua y en mercurio, para lo cual tenemos los siguientes datos. Conocemos la altura y las densidades de cada fluido. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. La de presión hidrostática. Presión es igual al producto de la densidad del fluido por la gravedad y por la altura. Sustituimos cada uno de nuestros datos. Comenzamos con el literal A, trabajando para el agua. Hemos encontrado que la presión debida a esta altura o a esta profundidad es igual a 7,5 kilopascales. Vamos ahora al literal B y obtenemos que la presión en el mercurio a esta altura o a esta profundidad es de 1,01 por 10 a la quinta pascales, que ya hemos visto en la parte teórica que esto equivale a una atmósfera de presión. Vamos ahora con nuestro último problema del día de hoy. Cuando un submarino se sumerge a una profundidad de 120 metros, ¿a qué presión total está sujeta su superficie exterior? La densidad del agua de mar es de aproximadamente 1,03 gramos por cada centímetro cúbico. Extraemos los datos del problema. Conocemos la profundidad de 120 metros, la densidad del agua de mar de 1,03 gramos por cada centímetro cúbico, o lo mismo decir 1030 kilogramos por cada metro cúbico, y el valor de la presión atmosférica. Ya hemos visto que cuando un cuerpo se encuentra sumergido en un líquido, en un recipiente abierto como es el océano, la presión que experimenta se debe a la suma de la presión atmosférica más la presión de la columna de líquido que se encuentra sobre él.
Así tenemos que reemplazando los datos en esta expresión, tenemos la presión atmosférica de 1,01 por 10 a la quinta pascales más la presión del agua que viene dada por el producto de la densidad, por la gravedad y por la columna de agua que se encuentra sobre el submarino. Podemos llevar todos estos valores a nuestra calculadora, de donde obtenemos que la presión que está experimentando el submarino corresponde a 1,31 milipascales. Listo, queridos estudiantes, hemos observado que en la clase del día de hoy hemos ido de lo más sencillo a lo más complejo. Nos vemos en la siguiente clase para experimentar con más problemas con mayor grado de dificultad, correspondiente a fluidos en reposo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete al canal, puedes dejarme tus dudas y comentarios en la parte de abajo.